Hola a todos. Hoy les traemos un fascinante viaje al pasado con un tema que nos transporta a una época llena de mitos, filosofías y grandes héroes, la antigua Grecia. En este video exploraremos la vida cotidiana en la antigua Grecia, todo lo que necesitas saber. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían los griegos hace miles de años? Desde sus actividades diarias, sus costumbres, sus comidas y sus festividades, hasta sus sorprendentes avances en la educación, la política y la filosofía. Prepárate para descubrir cómo era la vida en las ciudades-estado como Atenas y Esparta, y qué hacía única a cada una de ellas. Así que acomódate, dale al botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho, porque estamos a punto de desentrañar los secretos de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Déjame mostrarte por qué esto es un hecho. Las personas que vivían en lo que llamamos la antigua Grecia no necesariamente se consideraban griegas. Los antiguos griegos hablaban el mismo idioma, compartían una ascendencia común, una religión y, a menudo, una estructura social. Sin embargo, estaban muy divididos. El 80% de la masa continental de la antigua Grecia es un terreno montañoso accidentado con valles profundos y densos. La comunicación a través de las montañas es difícil, por lo que se desarrolló una separación natural entre grupos de personas. Con esto vino un feroz sentido de individualidad, y así se desarrollaron ciudades-estado independientes o poleuses. Más de 1000 ciudades-estado se formaron en toda Grecia. Las montañas proporcionaron perímetros defensivos naturales, se construyeron muros, se establecieron fronteras invisibles en el campo circundante, y se desarrollaron dos grandes ciudades-estado, Atenas y Esparta. Estas dos ciudades formaron costumbres opuestas, por lo que no se llevaban bien en absoluto. Estaban constantemente peleándose, siempre en guerra. Pero este no es un documental sobre la guerra. Una similitud que encontrarás en toda Grecia es el amor por el ocio. Los griegos eran notoriamente perezosos. Aparte del servicio militar obligatorio, no te importaba mucho el trabajo duro. El problema del trabajo lo resolvieron las empleadas domésticas. Bien, te preguntarás, ¿qué es una empleada doméstica? Es como llamamos a las personas que son propiedad de alguien más y se ven obligadas a trabajar gratis. Sí, hay una palabra para estas personas. La conoces. Rima con afeitar. A YouTube no le gustó mucho que usara la palabra con S correcta, así que las llamaremos empleadas domésticas. A partir de ahora, las empleadas domésticas te brindarían a ti, un ciudadano, el lujo de pasar el día en el Agora di Agora, un mercado abierto y bullicioso. Podrías comprar carne, pescado, verduras, fruta, cerámica, textiles, estatuas, figuras de mármol, perfumes e incluso una nueva empleada doméstica. Sea lo que fuere lo que buscas, probablemente lo venden en el Ágora, pero aquí no solo haces compras. El Ágora estaba llena de hombres que pasaban todo el día allí. Mientras tú te relajabas en el Ágora, tu mujer estaba en casa cocinando y cuidando a los niños. Tus ayudantes domésticos trabajaban en tu granja, mientras tú, en el Ágora, te dedicabas a una actividad mucho más significativa y productiva, cotilleando sobre el tiempo. El modus operandi es relajarse. Después de un extenso discurso, el tema del tiempo se acababa inevitablemente. Ahora era el momento de participar en un debate político. La conversación filosófica también es una opción, como verás en un momento, pero para variar un poco tu holgazanería, definitivamente quieres pasar un rato asistiendo a una obra de teatro. Se celebraban representaciones en teatros al aire libre una vez al mes, ante un público repleto. Tanto si estás aquí para disfrutar de una tragedia o una comedia clásica, te recomiendo que llegues al teatro temprano. Los teatros estaban completamente llenos al amanecer. Muchos teatros de Atenas tenían capacidad para más de 10.000 personas. Los funcionarios se sentaban en la parte delantera y las personas de menor estatus en la parte trasera. De nuevo, aunque la mayor parte del tiempo lo pasarías en el Ágora. Como hombre de Grecia, siempre pasa algo interesante aquí. En la Atenas del siglo V, probablemente te encontrarías con el propio Sócrates. Más bien, él se cruzó contigo. Sócrates abordaba a cualquiera que lo escuchara. En Atenas, se presentaba con un solo Sócrates. Sin embargo, fuera de Atenas, se presentaba como Sócrates, hijo de Sofronisco, de Alopecia. Hombre o mujer, normalmente tendrías un solo nombre, pero un nombre puede causar un poco de confusión. Por eso también incluirías el nombre de tu padre y tus orígenes.
Para Sócrates, presentarse era una formalidad incómoda, un paso necesario antes de comenzar a monologar sobre sus filosofías sin salir a tomar aire. Era bien conocido por pasearse por Atenas descalzo con una tosca capa de lana. No era el mejor modelo de moda, lo admito, pero era una representación razonable de lo que se vestía en la antigua Grecia. La vestimenta griega estaba hecha de láminas de telas singulares que se colocaban alrededor del cuerpo. Los hombres solían ser blancos, las mujeres de una gama de tonos y patrones vibrantes, así que podemos ver lo que vestían las mujeres. Permítanme presentarles a la esposa de Sócrates. Hombre, Sócrates debe ser asquerosamente rico, ¿verdad? Sócrates es un filósofo. No es la mejor profesión para un patrimonio neto alto. Diferencias de edad como esta eran realmente comunes en el matrimonio. Me gusta bastante su nombre, Xantopie. Cuando combinas santos, rubio y caballo hipopótamo, obtienes Xantopi o caballo rubio. Aunque los rasgos mediterráneos oscuros eran casi universales, es probable que Xántope tuviera cabello rubio. Esto se debe a que era común que las mujeres griegas se decoloraran el cabello. También usaban maquillaje de rayos para una apariencia más clara. Ciertamente, había expectativas puestas tanto en los hombres como en las mujeres en términos de apariencia. Por ejemplo, es imperativo que su ropa tenga el largo correcto. Si es demasiado larga, tu ropa se arrastrará por el barro. Demasiado bajo, tus vecinos se reirían en tu cara y te llamarían espartano exhibicionista. A diferencia de Sócrates, la mayoría de la gente usaba sandalias de cuero. Fuera de la casa, Xántope usa zapatos de plataforma que le dan un par de centímetros más. Y si te fijas, ¿qué es eso? Sócrates parece que toda esta charla insulsa sobre moda lo ha enviado a un coma. Dejemos el ágora por ahora, ¿vale? Antes de irnos, tendremos que visitar la cobla para comprar unas botas de senderismo nuevas. Resulta que Sócrates se va de la ciudad en un viaje al otro lado de Grecia, y estás invitado, así que ponte las botas, es hora de una aventura. Al parecer, los Juegos Olímpicos están en marcha. ¡Qué emocionante! Los Juegos Olímpicos. ¿Por desgracia, olímpicos? Olimpia está al otro lado de Grecia. La forma de moverse la mayor parte del tiempo es caminando. Lo sabemos porque Sócrates menciona casualmente una caminata de 6 días desde Atenas a Olimpia. Sócrates es un genio, sin duda. Pero 6 días, 6 malditos días. Dios, estos 6 días van a ser peores de lo que te puedes imaginar. Primero está el clima. La costa griega es calurosa y seca en verano. En invierno hay frecuentes ráfagas de lluvia y las montañas incluso pueden llegar a nevar. Hay carreteras y caminos dentro de las ciudades, pero fuera de la capital, olvídate. Esto no es Roma. El paisaje griego es hostil e implacable, por decirlo menos. No es ideal para un paseo casual, y mucho menos para una caminata de una semana. ¿Qué otras opciones tenemos? Un caballo es mucho más rápido y fácil, ¿verdad? No, lo siento. Un caballo no servirá, me temo. Los caballos son extremadamente caros. Sin embargo, si tenías un caballo, nadie sabía realmente sobre las herraduras todavía. Por lo tanto, viajar largas distancias a través de las montañas es casi imposible de todos modos. Tampoco hay sillas de montar todavía. Esto significa un viaje incómodo, a menos que te guste la sensación de las vértebras de caballo rebotando entre tus piernas durante una semana seguida. Los burros eran comunes, aunque ciertamente mucho más que los caballos. ¿Podría un paseo en burro a Olimpia ser nuestra mejor opción? Veamos nuestras otras opciones. Un barco era el camino a seguir cuando querías viajar por el continente y de una ciudad costera a otra. Navegar era lamentablemente extremadamente peligroso. Los naufragios causados por tormentas erráticas eran demasiado frecuentes. Para minimizar el riesgo, evita navegar en las temporadas inseguras. Hay una amenaza aún más grave que el mal tiempo, aunque es un peligro que siempre está en tu mente cuando subes a bordo de un barco. Más aterrador que los tiburones, incluso más horrible que la idea de que tu barco se hunda en medio del mar. Tu mayor peligro cuando navegabas en la antigua Grecia, Greece, eran los piratas. Los piratas atacaban los barcos mercantes, pero también capturaban a cualquiera a bordo y lo vendían como ayuda doméstica. Sabes, considerando todos los factores, caminar es probablemente la mejor opción. Tendremos que caminar durante el día y pasar la noche. Sócrates planea partir hacia Olimpia mañana por la mañana. No dijo qué hora, aunque Sócrates no cometió un error aquí. No había una forma precisa de decir la hora que no fuera con un reloj de sol. Cuando tu principal objetivo en la vida es holgazanear en el ágora, medir el tiempo no es una prioridad. El amanecer, el mediodía y el anochecer sirven para la mayoría de los propósitos, para reuniones y para decir la hora. Has tenido algo de tiempo para
dormir sobre la invitación de Sócrates a los Juegos Olímpicos y acabas de recordar algo profundamente perturbador sobre él. Sócrates es notoriamente terrible navegando. Créeme, no querrás perderte en tus viajes. Perderse en las montañas con Sócrates hablándote de política es insoportable. Claro, pero esto no es nada comparado con lo que podría pasar si te desvías de tu camino. Si bien actualmente hay paz, todavía hay una amarga rivalidad entre las ciudades-estado. Los polistas individuales no se llevan bien con los extranjeros como tú. Verás, cada estado griego se considera culturalmente superior. Entonces, si las estrellas del norte te llevan por el mal camino de Sócrates y te encuentras en medio de Esparta, por favor, no te dejes atrapar. Al igual que los piratas, los espartanos no dudarán en venderte como asistente doméstico. Este viaje a Olimpia suena cada vez más peligroso. Bien, ¿qué tal si lo hacemos? ¿Por qué no damos un paso atrás y analizamos la situación de manera objetiva e imparcial? Tenemos una ardua caminata de 6 días en un clima impredecible a través de las montañas, acompañados por un hombre que se pierde fácilmente y que monologará incesantemente sobre política todo el tiempo, con la amenaza constante de ser capturado y vendido a los Kelpuri domésticos por salvajes espartanos. Todo esto por la oportunidad, observar a hombres griegos desnudos y aceitados correr por una pista de tierra. Bueno, gracias por la invitación, Sócrates, pero creo que tendremos que pasar de las Olimpiadas este año. Oye, siempre hay una más. ¿Qué tal si pasamos el día en la granja? La agricultura en el mundo clásico era predominante. Egipto, Grecia y Roma tenían trabajos relacionados con la agricultura. Como era la vocación mayoritaria en Grecia, más de la mitad de todos los ciudadanos estaban relacionados con la agricultura de alguna manera. Si querías ganar algo de dinero decente, la cría de animales era bastante rentable. Las vacas y las ovejas son raras. Tu ganado sería principalmente cabras. ¿No te gustan las cabras? No hay problema. Cultiva algunas aceitunas. Las aceitunas no eran precisamente fáciles de cultivar, pero eran un producto esencial. El olivo produce grasa como ninguna otra cosa. Aceite de oliva para lámparas, esencia para aplicaciones farmacéuticas, madera para el fuego, madera para construir casas, madera para construir barcos, hojas para coronas, hojas para decoración y por último, pero no por ello menos importante, una fruta nutritiva y sabrosa. Digamos que no te gustan las cabras y no te gustan las aceitunas. Por supuesto, decir que no te gustan las aceitunas es ridículo. A todos los griegos les encantan las aceitunas, pero ¿qué más podrías cultivar? A los griegos les encantan las uvas para vino. Las uvas son la respuesta. Plantarías tus vides en hileras uniformes entre tus hileras de uvas, cultivarías maíz, verduras y frutas. Un pequeño y agradable complemento para tu imperio de cultivo de uvas. Voy a pasar por alto la agricultura. El proceso agrícola en Grecia, Egipto y Roma era relativamente similar. Si la idea de trabajar en una granja no te suena en absoluto, podrías convertirte en un trabajador manual, carpintero, pintor, escultor o herrero. Los constructores de barcos siempre estuvieron muy solicitados. Si no te gusta trabajar con tus manos, puedes convertirte en comerciante, importando y exportando bienes esenciales y de lujo. Sin embargo, ser comerciante era arriesgado. Los barcos eran frecuentemente abordados y saqueados por piratas. Si navegas en el día equivocado, tu mercancía se irá. Hay otro trabajo: convertirse en pirata. No es exactamente una vida honesta, pero si quieres hacerte rico rápidamente, no te importa un poco de riesgo y careces de una brújula moral. Oye, ¿por qué no? La vida de pirata podría ser para ti. Durante los tiempos de la infancia marítima, los barcos navegaban cerca de la costa. Los ágiles barcos piratas se escondían en las escarpadas ensenadas montañosas, esperando a sus próximas víctimas. Los buques mercantes voluminosos y lentos, llenos de mercancías para robar, eran una verdadera amenaza para los comerciantes y viajeros, especialmente a medida que las rutas comerciales se expandían y Grecia se volvía más dependiente del mar para viajar y comerciar. A lo largo de la historia de la navegación en el Mediterráneo, los piratas siempre fueron una amenaza presente. Las incursiones piratas siempre terminaban mal para los comerciantes. En el mejor de los casos, perderías toda tu mercancía. En el peor, perderías la vida. Tal vez un destino peor que la muerte. Los piratas te venderían en el extranjero como ayudante doméstico. La vida en la granja suena un poco más tentadora ahora, ¿no? Si eres parte de la minoría que insiste en tener un trabajo legítimo pero no tienes deseos de trabajar en un granjero como comerciante, no hay muchas opciones profesionales respetables. Podrías probar suerte pescando, tal vez instalar un puesto temporal en tu ágora para vender tus productos. Existían pequeñas operaciones de fabricación, podías ser zapatero o alfarero. Generalmente no harías mucho trabajo aquí, aunque, como dueño del negocio, tendrías muy poco que ver con el negocio en sí, especialmente a medida que la operación crecía. Muchos negocios a menudo eran manejados exclusivamente por ayudantes domésticos altamente calificados. De todos modos, rara vez encontrarías un ciudadano griego que quisiera ser empleado. Los empleados podían ser despedidos en cualquier momento y tenían que soportar
soportar la indignidad de recibir órdenes de otro ciudadano. El mejor trabajo para quienes querían trabajar lo ofrecía el Estado. Remar para Atenas era un trabajo común. Había decenas de miles de remeros en la flota de Atenas. Su paga era de 1 dracma por día. El salario promedio en esa época, sobre todo, la mayoría de los griegos se enorgullecían de ser ellos mismos. Esto significaba no depender del empleo de otra persona. En su mente, trabajar para otra persona sería casi peor que ser una empleada doméstica. Las empleadas domésticas al menos disfrutaban de cierta seguridad laboral. Además, ¿por qué trabajar para otra persona cuando puede conseguir una empleada doméstica que haga el mismo trabajo gratis? ¿En serio? Las empleadas domésticas fueron una de las principales razones por las que Grecia pudo prosperar. Era una desafortunada realidad cotidiana para muchas empleadas domésticas. Casi todos los hogares tenían una empleada doméstica. Casas ricas, casas pobres. Las empleadas domésticas siempre estaban presentes. Los empleados domésticos masculinos trabajaban y vigilaban la casa. Las empleadas domésticas femeninas cocinaban, limpiaban y cuidaban a sus hijos. La cantidad de empleadas domésticas en las ciudades griegas era constante, asombrosa, pasmosa. En serio, algunas cifras se acercaban a casi la mitad de la población total de Apolis. Las empleadas domésticas se compraban y vendían en los mercados como cualquier otra mercancía. El valor de una empleada doméstica se basaba en sus habilidades y destrezas. Una empleada doméstica no calificada cuesta alrededor de 200 dracmas. Las empleadas domésticas calificadas cuestan mucho más. Afortunadamente, no todos los amos eran terribles con sus empleadas domésticas. Me estoy cansando de decir que algunos amos permiten que las empleadas domésticas compren su libertad. Muchas empleadas domésticas viven vidas decentes en bonitas casas. En toda Grecia, la gente vivía en propiedades como esta. Cuanto más rico eras, más habitaciones y muebles tenías. Los ciudadanos más pobres vivían en casas de una habitación que estaban separadas por tabiques improvisados. Las paredes interiores estaban cubiertas con una capa de yeso. Los atenienses ricos tenían sus paredes de yeso pintadas con frescos. Los pisos estaban compuestos de tierra o arcilla prensada. A veces estaban cubiertos con pieles de animales o esteras de caña. A partir del siglo IV a.C., se empezaron a ver interiores con diseños más intrincados, con mosaicos o pequeños guijarros estampados. Durante el invierno, las ventanas se tapiaban con madera para protegerlas de la lluvia. Como en Egipto, la madera era cara, lo que significaba que la mayoría de las casas estaban mal amuebladas. Puede que tengas una mesa y unas sillas básicas, pero en realidad las casas no estaban llenas de cosas como las nuestras hoy en día. La guerra del Peloponeso se estaba extendiendo por Grecia y Atenas estaba a punto de ser invadida. Los agricultores atenienses juntaron todos sus objetos de valor y se marcharon. Pero había algo extraordinariamente valioso que simplemente no podían dejar atrás. Cuando los agricultores atenienses evacuaron la ciudad, se aseguraron de llevarse consigo sus puertas y contraventanas de madera. Atenas no solo era famosa por lo mucho que valoraban sus puertas de madera, sino que también era conocida por la pésima calidad de sus casas. No te lo vas a creer. La palabra que los atenienses usaban comúnmente para referirse a los ladrones se traduce como cavadores de muros. ¿Por qué? Bueno, las paredes de la mayoría de las casas atenienses estaban construidas de forma descuidada con piedras de formas irregulares, todas colocadas al azar unas sobre otras. A veces ni siquiera se molestaban en coser los ladrillos de barro. Simplemente les aplicaban una fina capa de cal y listo. Estas casas atenienses estaban tan mal construidas que los ladrones entraban haciendo un agujero en la pared a patadas. Una vez que habían asaltado la propiedad, salían por la puerta principal y, por supuesto, al salir, se llevaban la puerta principal con ellos. Aunque las casas estaban mal construidas, el hogar era un lugar valioso para la familia. La palabra ecos se traduce como hogar. Un hogar incluía maridos, esposas, hijos, abuelos, hermanos y todos los ayudantes domésticos. Todos vivían bajo el mismo techo. Los roles estaban claramente definidos. El hombre mayor era el jefe de familia. Los hijos asumían la profesión de su padre. Las hijas y las esposas limpiaban y cocinaban. La comida de la antigua Grecia no es tan emocionante como la cocina griega contemporánea. Se comían comidas ligeras durante el día y luego una gran comida al atardecer. Entonces, ¿qué había en el menú? Aceite de oliva. Por supuesto, mucho aceite de oliva. Los cereales eran omnipresentes. Constituían la mayor parte de la ingesta calórica diaria. Las verduras también formaban parte de la mayoría de las comidas. Los tipos de verduras eran similares a los que comemos hoy. Según los sofisticados atenienses, consumir productos lácteos era simplemente bárbaro. Los productos lácteos eran indeseables, a menos que no tuvieras otra opción. Tampoco estaba en el menú la carne. La carne roja era rara. Las carnes más consumidas eran la caza, las aves y el pescado. Atenas era famosa por sus anchoas y sardinas. El agua era la segunda opción después del vino. ¿No te gusta el vino?
Bebes más cerveza. Bárbaro. Solo los bárbaros beben cerveza. Los atenienses sofisticados beben vino, y mucho. Por supuesto, solo se puede beber una cierta cantidad de vino. Así que la solución para lograr la cantidad era diluirlo con agua. Si tenías suerte, tenías un pozo de agua fuera de tu casa. Si no tenías pozo, tu empleada doméstica iba a una fuente pública, llenaba un recipiente y llevaba el agua hasta tu casa. Cenar para los ricos era una experiencia completamente diferente. Los ricos organizaban una fiesta extravagante llamada simposio. Los invitados se tumbaban en sofás para disfrutar de una comida sustancial de 3 platos. Después de la comida, aparecían acróbatas, músicos y bailarinas. Los hombres que asistían hablaban de política y, por supuesto, cotilleaban sobre el tiempo. Ninguna mujer respetable se permitió un resumen sucinto de las mujeres y la Grecia antigua. La relación entre el hombre y la mujer es por naturaleza una relación de superior a inferior y de gobernante a gobernado. Esa es una cita de un filósofo famoso, no Sócrates, pero podría decirse que es una de las mentes más grandes de la historia. ¿De quién es esta cita? Sí, Aristóteles dijo que las mujeres en la Grecia antigua realmente no tenían ningún derecho. Al igual que las empleadas domésticas, no podían votar ni convertirse en ciudadanas. Rara vez se les permitía salir de casa y cuando lo hacían, tenían que estar acompañadas por un pariente masculino. A las mujeres no se les permitía comprar o vender tierras. Se podían heredar propiedades, pero incluso entonces eran administradas por un tutor legal, un hermano, padre o esposo. Sin importar su edad, una mujer siempre estaba bajo el control de un hombre. En Grecia, las niñas entraban en matrimonios concertados cuando eran adolescentes y se esperaba que proporcionaran un heredero lo antes posible. El mayor honor que podías proporcionar a tu poleus y esposo era dar a luz a un niño varón. Por supuesto, el objetivo siempre era tener herederos varones. Las mujeres sufrían mucha presión en lo que respecta a los hijos. El parto era como jugar a la ruleta rusa debido a las altas tasas de mortalidad materna. Si bien las mujeres morían en gran número durante el parto, la muerte era, por desgracia, común para todos los grupos de edad y todos los grupos demográficos. La mortalidad infantil no era una sorpresa, con casos regulares de raquitismo, anemia y varicela. Los niños y adolescentes morían de malaria, tuberculosis, paperas, sarampión, lepra y tos ferina. Las mujeres morían de enfermedades, los hombres morían en la guerra. La gente común moría de desnutrición y desastres naturales. Los terremotos en bloques de apartamentos abarrotados y mal construidos llamados sinikiae eran trampas mortales totales. Tampoco ayudaba el hecho de que estos edificios siempre se incendiaran. Las ciudades abarrotadas como Atenas estaban hundidas hasta los tobillos en la suciedad. No había un sistema de eliminación de residuos, por lo que la basura se amontonaba en las calles. Estas condiciones atraían mosquitos, ratas y moscas, que trajeron la peste. Las enfermedades proliferaban tras las murallas de la ciudad de Atenas. Su peor epidemia fue en el año 430 a.C. Casi un tercio de la población ateniense fue aniquilada. La causa de esta plaga es claramente evidente. No fueron los graves problemas con la higiene y el saneamiento del agua. No, la peor epidemia en Atenas fue causada por la escoria espartana, que envenenó el suministro de agua. Eso es lo que proclamaban estos sofisticados atenienses. El mundo antiguo tenía poca comprensión de la transmisión de enfermedades. No se sabía nada de los gérmenes, así que supongo que es lógico que Esparta fuera responsable de un sabotaje tan descarado. La muerte era algo que siempre estaba presente en el mundo antiguo. Cuando alguien moría en Grecia, se seguía un proceso común. No había hospitales, así que siempre morías con tu familia a tu lado. Al morir, te quedabas atrapado en el limbo entre la vida y la muerte, entre dos mundos, vagando por la eternidad. Tu familia te ayudaba a ir al Hades mediante un entierro apropiado. Hablando de dioses, casi todos en la antigua Grecia eran religiosos. Casi todas las facetas de la vida de un griego podían estar relacionadas con un dios de alguna manera. Lo que llamamos mitología era su religión. La religión griega es un tema demasiado amplio para abordarlo aquí. Así que busca más en este canal si no estás suscrito. ¿Qué estás haciendo? Hay algunas cosas nuevas y emocionantes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.